Hola, en este video te enseño a pintar sobre semillas de árbol de jacarandá. Podrás realizar este adorno tan bonito y delicado fácilmente. Después de recoger las semillas con un pincel de cerda suave, vas limpiando cada una de las impurezas que puedan tener. Incluso a veces llegan a haber insectos dentro de la semilla. Utilizaremos pintura acrílica blanca para pintar la base donde vamos a trabajar. Puedes utilizar una bandeja de plastoformo desechable para no manchar tu mesa, un frasco de vidrio con agua para limpiar los pinceles y un pincel plano y otro redondo. Comenzamos a pintar cada semilla por ambos lados, porque va a tener un dibujo en cada lado de la semilla. Si ustedes prefieren, pueden pintar toda la superficie, pero yo le dejo un borde para que se vea que es una semilla de jacarandá. Como ya falta menos de 2 meses para la Navidad, en esta ocasión voy a pintar algunas semillas con diseños navideños y el resto con otros diseños que me pidieron. Luego dejamos secar un poco la pintura, aunque la pintura acrílica seca muy rápido. Ahora con un lápiz comenzamos a dibujar el diseño que queramos sobre la semilla pintada. Yo elegí 2 pajaritos navideños, un petirrojo y un cardenal. Ustedes pueden escoger el diseño que quieran y dibujarlo. Ahora con un pincel delgado vamos poniendo color a los pajaritos. En este caso el cardenal es rojo, entonces utilizaré el rojo, el negro, igualmente pintura acrílica. Y el color café para las ramas. Con un pincel más fino, que puede ser el 00 o el 000, vamos haciendo los detalles más pequeños como ser los ojos, el pico, etc. Esta otra semilla le hice un diseño de copo de nieve en fondo rojo. Dejamos que seque un minuto y con un barniz común para madera y un pincel no muy grueso ni muy suave, término medio, vamos cubriendo de barniz la semilla por ambos lados. Hacemos esto para proteger la pintura, para que sea más durable y para que tenga brillo. También podemos pasar con barniz la parte central de la semilla. Lo mismo para que
dure más y tenga brillo. Hay quien le hace una perforación con taladro a la semilla para convertirlo en un llavero. En este caso, yo no tengo un taladro y además estoy haciendo adornos para colgar en el árbol de Navidad. Por lo que voy a utilizar el propio tallo de la semilla, el cual también lo voy a barnizar. Aquí tengo otro dibujo que me pidieron, que es un paisaje con un árbol y unas casitas. También los voy barnizando. Ustedes pueden usar su imaginación y hacer el diseño que más les guste. Pueden dibujar incluso mascotas. Ahora utilizaremos pedazos de cordel cortados del mismo tamaño y estas bolitas de madera que las venden en los bazares. Pondremos los cordeles en el tallo de cada semilla y listo. Ya están listas las semillas para colgar donde queramos, ya sea en el árbol de Navidad o en otro lugar de nuestra casa que queramos decorar. Un adorno completamente ecológico y fácil de realizar, además de económico. Hazlo tú misma y decora tu casa sin gastar mucho. Hasta un próximo video, amigos.